Detrás del puente de Besalú. ¿Podéis verlo? Es de la Edad Media. Hola amigos, buenas tardes. Hoy es inevitable hablar del pánico bursátil que ha acontecido en todo el día y que empezó a finales del fin de semana pasado, consecuencia de los aranceles de Donald Trump. A primera hora, cuando abrieron las bolsas, empezando este lunes, que lo han llamado lunes negro, pues las caídas eran bruscas, eran brutales y se han ido moderando estas caídas. Hay algunos momentos que el conjunto de la bolsa española bajó hasta un 8% y ha cerrado la sesión de esta tarde en un 4 y algo por ciento, que no llegaba a un 5%. Bueno, pues las bolsas de Estados Unidos pues han tenido un tipo de baja pues mucho más moderada e incluso un tipo de baja normal de un día malo dentro de lo normal, pero no de un día de pánico, porque creo que bajaron entre un 1 y un 2%. Y excepto el Nasdaq, de los valores tecnológicos, que habrá caído aproximadamente un 4%. Y no hablamos de las bolsas asiáticas, que las bolsas asiáticas han perdido entre un 10 y un 15% aproximadamente. O sea que han caído el doble e incluso el triple de lo que han caído las bolsas europeas. Con estas pérdidas bursátiles se han esfumado billones de euros y de dólares. Se ha perdido muchísimo dinero. Y claro, ahora los países están muy preocupados. Están preocupados que a consecuencia de los aranceles pues temen que no van a vender, porque a donde exporten les va a salir mucho más caro. Y el principal mercado a nivel mundial es Estados Unidos. Casi todos los países exportan a Estados Unidos y en principio Estados Unidos los aranceles eran insignificantes, máximo un 2,5%. Y contando también que en Estados Unidos apenas no hay impuestos. Hay unos impuestos que en comparación con aquí en Europa son irrisorios. El IVA, por ejemplo, no lo tienen en Estados Unidos. El precio del carburante es la mitad o menos, o incluso 3 veces menos de lo que cuesta aquí en Europa. Por tanto, la situación en Estados Unidos es muy distinta. Y además, Donald Trump está aplicando unas políticas de regularización de empresas, es decir, que está quitando normativas que ponen todo tipo de obstáculos a la iniciativa empresarial, lo cual pues pone mucho más fácil lo de competir por parte de Estados Unidos. Además, Donald Trump ha dicho: la Agenda 2030 fuera, vamos a utilizar pues todos los recursos naturales de los cuales dispongamos, vamos a usar petróleo, vamos a usar carbón, vamos a usar energía nuclear y vamos a usar todo lo que tengamos disponible. La Agenda 2030, cambio climático, es una farsa. Y además, por ejemplo, como el tema del coche eléctrico, pues resulta que es muchísimo más contaminante. Bueno, pues ahora los países están asustados de que no van a poder vender. Y bueno, lo que no se sabía es que los países que exportaban a Estados Unidos, cuando importaban cosas de Estados Unidos, pues les ponían unos aranceles muy fuertes, muy elevados. Con el tema de los aranceles que ha salido a la luz ahora, por ejemplo, nos hemos enterado que Marruecos está poniendo unos aranceles completamente abusivos. Entre que nos ponen unos aranceles abusivos a nuestras exportaciones a Marruecos y además el gobierno español le ayuda con muchísimos millones del erario público, pues esto es como para indignarse. Tema aparte esto de lo que hemos ido descubriendo por el tema esto de los aranceles, pues los países están viendo que no nos gusta que Estados Unidos nos haya puesto aranceles, por lo tanto los vamos a negociar. Donald Trump dice: de acuerdo, vamos a negociar, pero yo os exijo una serie de cosas, por lo menos 3 cosas. Os exijo 0 aranceles, no me pongáis, si yo los pongo aranceles, no me los pongáis vosotros. Normativas e impuestos, esto también lo tenéis que quitar, porque el comercio a nivel mundial pues tiene que por lo menos regirse en unas reglas de juego que sean más o menos pues iguales para todos, no unos más beneficiados y otros más perjudicados. Aquí en Europa tenemos el inconveniente de que pues tenemos el IVA, que es como un arancel,
tenemos muchísimas normativas que, como decía, ponen muchas trabas a la producción y ponen muchas trabas a la iniciativa empresarial. Y así pues la economía no se desarrolla como debiera. Y si no se desarrolla como debiera, pues a nivel mundial no nos beneficiamos. Porque en un libre mercado, sin aranceles, sin impuestos, sin normativas, o por lo menos el mismo indispensable de normativas, pero con sentido común, pues de esto nos beneficiamos todos, a nivel internacional, a nivel mundial, y esto es lo que se está buscando. Pues bueno, esta es la exigencia de Donald Trump. Si queréis que os quite los aranceles, pues tenéis que estar por mis exigencias, quitar los aranceles, y también haceros mirar lo de los impuestos y lo de las normativas, que es lo que está ocurriendo aquí en Europa. Hay países que, bueno, ya están desesperados, países como Vietnam, como Taiwán, como Australia, como Argentina, que bueno, que ya están pues en trance de llegar a unos acuerdos con Estados Unidos de aranceles cero, tanto por una parte como para otra. Esto ya es buena noticia. China ha puesto más aranceles y Donald Trump le ha dado un plazo de tiempo muy reducido, lo cual, si no quita estos aranceles a Estados Unidos, Donald Trump les va a subir un 50% los aranceles, lo cual, pues, esto tampoco es bueno para China, porque China vive mucho de la exportación. Entonces yo creo que un momento a otro China y Estados Unidos van a llegar a un acuerdo de reducción de aranceles. Incluso aquí en España, aquí en Europa, Ursula von der Leyen ya ha ofrecido cero aranceles a Estados Unidos, a cambio que Estados Unidos también quite los aranceles, sobre todo en cuanto se hace referencia a las manufacturas industriales, lo cual ya es buena cosa, pero tendría que alcanzar a más. Claro, con lo de esto del Pacto Verde, Rey de Regeneración de la Naturaleza, Agenda 2030, hay cosas que, como el tema de los aranceles con Estados Unidos, la Unión Europea parece que lo va a tener muy complicado, pero bueno, Estados Unidos va a lo suyo. Creo que si se consigue que se reduzcan los aranceles y todo apunta a que se va por este camino, porque ahora ya se ha visto que hay países desesperados que a consecuencia de lo que han perdido estos billones de euros, de dólares y de yuanes por los aranceles en pérdidas bursátiles, pues han empezado a poner las pilas en hacer las cosas bien. Van a quitar aranceles y esto es positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la cuestión del comercio internacional mejora sin aranceles y menos impuestos y menos normativas burocráticas, que estos son trabas de la inmensa mayoría de los casos, así es, pues va a ocurrir que todos van a salir ganando. Y entonces va a haber un repunte de las bolsas, un repunte que preveo que también va a ser un rebote brutal. Se van a recuperar las bolsas e incluso se irán incrementando. Fijaos, aquí en Europa y aquí en España, las tertulias de la televisión han estado estos días, especialmente el día de hoy, hablando del tema esto de los aranceles. Y hasta ahora y en días anteriores se pasaron todo el rato hablando mal de Donald Trump. Que Donald Trump nos está complicando toda la vida. Ursula von der Leyen ya dijo que por su culpa iba a haber más inflación, tendría que subir más los impuestos y todo sería mucho más caro. Claro, ahora pues ha tenido un cambio radical, en lo cual también busca quitar los aranceles para que Donald Trump se los quite. Pues esto es lo que va ocurriendo. Están pintando muy mal a Donald Trump. Se le está acusando del culpable de los males. Pero Donald Trump está mirando mucho por su país, está tratando de resolver las cosas que había dejado Joe Biden, que ya tenían un cierto tinte socialista de Agenda 2030 y que se estaba cargando la libertad de empresa y el libre comercio. Y ahora Donald Trump quiere estar poniendo las cosas en su sitio. Lo que nos dicen aquí la prensa europea, la prensa en España, las televisiones de aquí que tenemos en España, son las noticias de Estados Unidos. Las noticias de Estados Unidos son muy buenas. Se está reduciendo mucho el paro. Están viniendo muchas inversiones. Se están moviendo muchas inversiones. Y pues la economía poco a poco y con mucha rapidez está mejorando mucho. Lo cual no todo pinta tan bien. Perdón, quiero decir que no es todo esto de que Donald Trump es un personaje satanizado, un personaje endemoniado,
como lo están pintando aquí en Europa. Fijaos una cosa, incluso industrias como la del automóvil de Alemania, que no soportan las normativas de la Agenda 2030, ya están pensando en ir a invertir a Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo muy bien. Taiwán, cuando estaba negociando recientemente el tema de los aranceles, pidiendo 0 aranceles de Taiwán a Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos ponga 0 aranceles a Taiwán, la isla de Formosa, pues también se ha comprometido a llevar inversiones a Estados Unidos. O sea que se va haciendo algo, una especie de maniobra de que capitales internacionales se van hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos es un lugar mucho más seguro para poner a las empresas, para los negocios, y es mucho más justo y que no queda tan afectado por este infierno fiscal de impuestos, de normativas. Yo, por ejemplo, aquí en España con lo que tenemos el IVA, por ejemplo. Bueno, pues fijaos una cosa, las bajadas bursátiles tan bruscas de estos días, pues ha llevado que también baje el precio del petróleo. El barril de Brent me parece que a día de hoy se ha movido más o menos en la horquilla de los 60 centavos de dólar. O sea que un precio muy bajo. Y fijaos ahora que aquí en España, los que os ponéis gasolina o diésel en vuestro coche, pues os cuesta 1,50 €, 1,60 €, más o menos por este precio. Y ojo que ahora, por imposición de la Unión Europea, Pedro Sánchez va a poner otro impuesto al diésel y lo va a subir antes de que suba la Semana Santa. Entonces, ¿cómo va a subir el precio del diésel y el precio de la gasolina si ahora el barril de Brent ha bajado una barbaridad y está más o menos por los 60 centavos, cuando había tenido un pico máximo de, no sé si 1,60 € o 1,80 €? O sea que el precio del barril de Brent está a menos de la mitad. Y esto también pues podría trasladarse a que los usuarios de los vehículos tuvieran que pagar menos en gasolina y menos en diésel. Y esto no es así, porque lo que les interesa a los políticos españoles y de la Unión Europea es seguir robándonos a más impuestos y a más impuestos. Fijaos ahora, Pedro Sánchez está culpando a Donald Trump de provocar una crisis económica por la subida de sus aranceles. Y dice que calcula el impacto dañoso para España en 27.000 millones de euros. Y hace unos días que hablaba de poner unos 14.000 millones y pico de euros para ayudar a los sectores que hayan quedado más perjudicados por los aranceles de Donald Trump. Yo no sé de dónde va a sacar este dinero, porque no tiene ni presupuestos. Supongo que lo cargará a deuda pública. Pues bueno, ahora con la excusa de los aranceles de Donald Trump, Alberto Núñez Feijóo sale al rescate de Pedro Sánchez, apoyándole pues en unas medidas, digamos, contra los aranceles de Donald Trump. Como lo que tendrían que hacer es negociar. Y la mejor negociación que podrían tener es hacer que los aranceles estén a cero por parte de ambos países. Mutuamente los aranceles fueran cero. Esto es lo que veo más beneficioso. Sin embargo, ya están hablando de 27.000 millones de euros. Y parece que, uy, qué desastre, uy, qué crisis económica más enorme que está provocando. Pero fijaos una cosa, los 27.000 millones de euros que se calcula el impacto en contra de los aranceles de Donald Trump sobre España, pues resulta que es una cantidad muy significante al lado de los, para empezar, 800.000 millones de euros que Ursula von der Leyen se quiere gastar en armamentos, en un absurdo. ¿Por qué tenemos que gastar en armamentos? Tenemos que gastar en lo que es productivo, en la paz, en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y no se está por esto. Pero bueno, Donald Trump está haciendo cosas que son bastante positivas, bastante buenas, y esto va a hacer que cuando las cosas se estabilicen un poquito más, cuando las negociaciones por los aranceles estén más avanzadas, cuando llegue un tiempo y las cosas se vean como ha quedado, pues las bolsas van a rebotar y van a rebotar con mucha más fuerza. Y en todo caso,
Yo sí os recomiendo, si queréis invertir, que ahora pues hay muchas gangas bursátiles porque han bajado mucho los valores, pues que invertís sobre todo en bolsa norteamericana, en las mejores empresas de Norteamérica, que invertís en comprar acciones de las mejores empresas norteamericanas, porque se van a revalorizar mucho, porque la economía de Estados Unidos va a mejorar mucho, como nunca. Porque ahora Donald Trump nos está poniendo unas condiciones que lo va a poner todo muy fácil, con mucha fuerza, aprovechando pues las tecnologías que ya tenemos, la inteligencia artificial, el potencial de las empresas norteamericanas, que son las más modernas del mundo y las más punteras del mundo. O sea que invertir en renta variable de Estados Unidos creo que es una buena inversión. Y bueno, Donald Trump va a tener un mandato limitado, porque es para 4 años. Tiene una edad que tiene, yo no sé cuánto aguantará, ojalá que aguante bastante, porque lo está haciendo muy bien. Todas las noticias que hay de Estados Unidos sobre la acción de gobierno de Donald Trump es que lo está haciendo bastante bien. Incluso las encuestas, a pesar del rollo esto de los aranceles, ha subido mucho más. La popularidad de Donald Trump ha subido muchísimo más. Y esto no lo hablan, no se da a conocer ni en España ni en Europa, porque interesan hablar más de Donald Trump, le interesa meteros miedo, porque hacen unas políticas nefastas que les va a costar muy caro y os quieren sacar dinero para financiar estas políticas nefastas de la Agenda 2030. Bueno, de predecir cómo las predicciones bursátiles no las sabe nadie. Bueno, esto me lleva a recordar a aquel personaje de la película de May Street, de las que se filmaron 2 películas, la interpretó Michelle Douglas, May Street. Pues en la escena esta de que está en la barbería, pues se pone a hablar bueno, del pánico bursátil, de la euforia bursátil, es decir, estad tranquilos y tranquilos, no os vayáis así a vender lo que tengáis en bolsa, porque todo necesita su tiempo y normalmente en bolsa todo vuelve a revalorizarse, o sea que se recupera lo invertido en el medio y el largo plazo, aunque no es todo así, porque yo recuerdo que con la caída bursátil aquí en España del año 2008 todavía no nos hemos recuperado. Antes del año 2008, antes de que ocurriera el crack del año 2008, de la crisis de la burbuja financiera inmobiliaria, la bolsa española había llegado a un índice ya tocando a los 17.000 puntos. Y ahora, pues ha bajado de los 12.000, yo creo que está a los 11.000 y algo. O sea que todavía estamos bastante lejos del pico máximo que había alcanzado la bolsa española. Sin embargo, en la bolsa norteamericana no es así. En la bolsa norteamericana hay caídas, se recupera y sigue pues repuntando. Por tanto, sí que hay que diversificar inversiones y no meter los mismos huevos en la misma cesta. Hay que diversificar. Y algo que yo recomiendo que diversifiquéis es invertir en bolsa de Estados Unidos, porque tiene un fuerte componente de revalorización. Y como os digo, nunca nadie ha acertado en las predicciones bursátiles. Nunca nadie. Ni siquiera los más prestigiosos economistas. Pero bueno, por esto digo que hay que diversificar. Los que no queráis perder dinero, invertir en renta fija. Y lo que está ocurriendo ahora me parece que va a llevar, claro, a cierta inflación si las cosas no se arreglan enseguida, por culpa de políticos que son incompetentes y que quieren hacer las cosas mal, como lo que pasa con la Agenda 2030. Pues si esto dura, pues la recuperación bursátil va a tardar más y se puede provocar una inflación de la cual pues puede hacer que los tipos de interés de los bancos suban un poco. Entonces, invertir en deuda pública, invertir en el plazo fijo, porque si hay más inflación van a subir también los tipos de interés y también podéis poner vuestro dinero en el plazo fijo o en deuda pública, que aquí normalmente no se pierde. Y los que tengáis dinero de sobras y queráis arriesgar más, invertir en renta variable de Estados Unidos, que es el que tiene más probabilidades de que se revalorice. Yo personalmente me atrevo a decir que pronto tendremos un rebote brutal, sobre todo cuando los países
dentro del comercio internacional pues se hayan puesto más de acuerdo con el tema de los aranceles y que hagan bien las cosas, que por lo menos se acerquen al nivel cero. En Europa pues dejamos de estas políticas de tonterías, de muchos impuestos, de muchas normativas, de la Agenda 2030 que nos sale carísimo, de pretender hacer un negocio de armas. Ya no estamos para guerras, tenemos que trabajar para la paz, para mejorar la paz. Esto es lo que tendríamos que hacer. Bueno, algunos van a decir, bueno, si quitamos el IVA, si quitamos los aranceles, si quitamos impuestos, pues ¿cómo se van a financiar las cosas públicas? Bueno, yo creo que hay un gasto social que se tiene que respetar. Los pensionistas que ya han aportado, ya se han ganado la pensión. Y poner un mínimo de gastos, pues, para sanidad. Pero se pueden quitar muchísimos gastos. Los gastos derivados de la corrupción, que se cuentan por decenas de miles de millones. Los gastos, por ejemplo, de los chiringuitos, las subvenciones a los sindicatos, las subvenciones a las patronales, las subvenciones a las ONGs, las subvenciones a la inmigración ilegal, que también nos cuesta muchísimo dinero, y muchísimos gastos superfluos que se podían quitar. Y de esta manera reducir mucho los impuestos y hacer, pues, bueno, que cada uno se pague lo suyo, que la gente pueda tener más dinero, que gane más dinero trabajando, porque si hay menos impuestos se puede ganar más dinero, y si se tiene más dinero se consume más, y así la economía se dinamiza más. O sea, se trata de corregir las cosas que se están haciendo mal, porque aquí en España hay muchísimos parásitos, pagas de políticos, pagas vitalicias, dietas de todo tipo, y su financiar el despilfarro de Radio Televisión Española, que es un agujero enorme que traga dinero público. Correos, diversidad de empresas públicas que también conllevan muchísimas pérdidas. Son cosas que se tienen que corregir, arreglar y hacer, pues, que las cosas vayan mucho mejor. En Estados Unidos las cosas van a por mejor. Libertad de empresa, libertad de comercio, bajos impuestos, fuera Agenda 2030, aprovechar todos los recursos, hacer leyes más de sentido común, hacer muy duros con la delincuencia y no consentir la inmigración ilegal. Hacer las cosas bien, y esto va a beneficiar mucho a Estados Unidos, que va a abrir una etapa de prosperidad mucho más grande. Y en los países asiáticos supongo que también habrá otro tanto de lo mismo. O sea que, en definitiva, a pesar de lo que ha ocurrido, de estas bajadas bursátiles, de que se ha sumado mucho dinero, pues mantener el optimismo y no dejarse llegar de este enorme pesimismo, porque va a mover la euforia. Y los que tengáis valores en bolsa, no los vendáis, conservarlos, y porque va a mover la euforia. Del pánico vuelve la euforia. De la caída brusca viene el rebote, vuelve el rebote. Y esto es lo que va a ocurrir. Y bueno, pues ya seguiremos hablando sobre este tema. Lo que va a pasar mañana no lo sé, pero creo que si hay, a la medida que haya más acuerdos como el tema de los aranceles, de ir bajándolos, y de que las reglas del juego estén más o menos igualadas, sin demasiadas normativas y sin demasiados impuestos, las cosas pueden mejorar, y esto es lo que puede hacer que las bolsas van a repuntar otra vez, y de lo que se trata. Y bueno, de aquí 2 o 3 días ya tenemos el dividendo del Banco Bilbao Vizcaya, que va a ser la fecha que va a entregar el mayor dividendo de toda su historia, lo cual indica que, bueno, que sí, que se va revalorizando y va mejorando, pues, las empresas. Y bueno, pues tener en cuenta que la revalorización de la bolsa española desde inicio de año ha sido bastante fuerte, y la caída bursátil de estos días, yo no sé que si hemos perdido más o menos la mitad de la ganancia del año, o quizás un poquito más. Esto ya no lo sé muy bien, pero que decir que tampoco hay que ser tan optimistas, y tampoco han sido tan fuertes las pérdidas bursátiles. Bueno, amigos, habría mucho que hablar sobre este tema, pero lo dejo para otro día. Muy buenas noches y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos. Los amigos.